Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí hoy. Hoy vamos a hablar de algo más profundo que estilos y tendencias. Vamos a hablar del poder que tiene el diseño de interiores para transformar cómo vivimos, cómo sentimos y cómo nos proyectamos hacia el futuro. El título de esta charla, es Revolución Interior, Creatividad, Espacio y Futuro. Un llamado a innovar, crear y repensar los espacios desde adentro. No solo porque el interiorismo está cambiando, sino porque somos nosotros, como diseñadores, quienes podemos provocar ese cambio desde adentro, desde los espacios, desde las personas y también desde nosotros mismos. Como ya dijeron, soy Sandra Gómez, diseñadora de interiores. Comparto mi vida profesional con la academia desde la Escuela de Diseño de Interiores de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Yo soy Jerry Pichardo, arquitecta de profesión, pero siempre digo que profesora de vocación. También compartimos esa pasión por la enseñanza. Y hoy queremos compartirles cómo la creatividad y el diseño de interiores se convierten en motores de cambios y de desarrollo. Entonces, queremos empezar. Vamos a ver si esto pasa. ¿Dónde hay que apuntar? No pasa. A ver ahí. Si producción, porfa, nos ayuda. Ahí, listo. Queremos empezar con una pregunta. ¿Cómo influye el espacio en lo que somos? Pero esa pregunta no la vamos a contestar nosotros, sino que la van a contestar ustedes. Por favor, entren a esa página con su teléfono celular, menti.com. Le va a pedir un código, coloquen ese código que está ahí en pantalla. Y van a contestar qué ustedes piensan, cómo influye el espacio en lo que somos. Un momentito. Menti.com, ya hay 3 personas dentro, lo veo allí abajo, 5. Es anónimo, o sea que pueden escribir lo que piensen. ¿Cómo influye el espacio en lo que somos? Aquí tenemos, influyen mis sentimientos. A ver, ¿qué más? Personalidad en nuestra paz. Mi humor, Mi humor, voy por aquí. Emociones, comodidad, en mis estados de ánimo. Influyen en la manera de percibir la realidad, funcionalidad y comodidad. Tenemos aquí. Espérenme, se fue. No sé quién lo está pasando. Ok, ahí. Entonces, todo eso que menciona de cómo influye el espacio en lo que nosotros somos, en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos, es lo que nosotros vamos a estar hablando aquí con ustedes. Y son básicamente algunas reflexiones de cómo entendemos el espacio, de cómo entendemos la creatividad y hacia dónde vemos que va el futuro del diseño de interiores. claro. El diseño de interiores está viviendo una auténtica revolución, una transformación profunda que supera lo puramente estético para incidir en lo humano, en la tecnología y en el futuro. Ya no se trata solo de crear espacios visualmente atractivos, sino de diseñar entornos que respondan a las necesidades emocionales, cognitivas, culturales y sociales de las personas. Esta revolución integra avances tecnológicos como la realidad aumentada, materiales inteligentes y el diseño sostenible, a la vez que promueve una conexión más empática y consciente con quienes habitan esos espacios. Así, el interiorismo se convierte en una disciplina dinámica, innovadora, esencial para construir formas de vidas más saludables, creativas y adaptadas a los retos del mañana. El espacio interior, con eso que Sandra nos comentaba, deja de ser ya solamente el contenedor donde pasa todo,
sino que se convierte en un reflejo y un modelador de nuestra identidad, de nuestras emociones y de cómo nos comportamos. Vamos a hablar un poquito primero del poder del espacio. Claro. ¿Y cómo afecta el espacio en nuestra forma de vida? ¿Cómo afecta a nosotros como seres humanos? Bueno, lo primero es, así como alguien escribió que afecta nuestra paz, creo que fue que leí, Sí, decía que nuestra paz. el espacio afecta nuestro estado emocional. Los colores, la luz, la disposición de los mobiliarios, los materiales, impactan directamente en cómo nos sentimos. Un espacio bien diseñado puede transmitir calma, inspiración, seguridad o energía. Por el contrario, un espacio caótico, oscuro o mal ventilado puede generar ansiedad, estrés o fatiga. Y si tomamos eso, nuestra primera reflexión es que diseñar un espacio interior es en esencia diseñar también nuestros estados de ánimo. Cuando lo vemos desde esa forma, pues vamos cambiando esa perspectiva de que no solo diseño el espacio, sino que influyo en la vida de las personas y cómo siente y cómo vive sus emociones y formas de habitar el espacio. Otra parte del espacio de la cual nosotros recibimos mucha influencia es de cómo nos comportamos. El espacio moldea nuestra conducta. La forma en que se organiza el espacio condiciona cómo nos movemos, cómo interactuamos y cómo usamos nuestro tiempo. Por ejemplo, si tenemos un aula flexible, favorece entonces la colaboración entre los estudiantes. Si tenemos una oficina que es cerrada, pues promueve la concentración, pero a lo mejor una oficina que es abierta promueve la interacción entre los empleados o esa interacción un poco más horizontal. Entonces, la manera en que nosotros diseñamos y distribuimos estos espacios afecta lo que son nuestros hábitos. Y sin que nos demos cuenta, no necesariamente tenemos que notarlo, pero el espacio interior moldea y dirige nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Claro, y es muy simple. En este espacio abierto tenemos diferentes conductas dependiendo del lugar donde nosotros estamos ubicados. Entonces, otro elemento que influye el espacio en nosotros es que refuerza o limita nuestra identidad. El entorno físico, el espacio, comunica quiénes somos o a qué aspiramos. Nuestros espacios personales, como una habitación o un estudio, son extensiones de nuestra personalidad. En contextos colectivos, el diseño puede fomentar pertenencia, orgullo y autoestima, o exclusión y desmotivación. Cuando nosotros habitamos un espacio con el que nos identificamos, que refleja lo que somos, pues nos sentimos más auténticos, más seguros. Entonces también no solo lo que hablábamos ahorita de nuestras emociones y nuestro comportamiento, sino también nuestro sentido de identidad se puede ver influenciado y resaltado por el espacio interior que habitamos. Claro. También el espacio contribuye al bienestar integral de las personas. El diseño interior influye en la salud física a través de la ergonomía, la iluminación, la ventilación. También la salud mental, las sensaciones de confort y de control. Y también la salud social, las dinámicas de encuentros y privacidad. Un buen manejo del espacio interior mejora la calidad de vida del ser humano. Y definitivamente hay muchos estudios que hablan sobre la influencia y la importancia del diseño interior en la salud, de cómo en hospitales que están trabajados con principios de biofilia, con iluminación natural, con una distribución mucho más diáfana, donde el paciente no se siente que llegó al sitio donde va a morir y todo blanco, sino que tiene una paleta de colores mucho más cálida, una serie de materiales, se ha demostrado que tienen una recuperación incluso más rápida y consumen menos medicamentos que un paciente que no tiene esas facilidades. Entonces, el espacio influye en nuestro bienestar físico también, eso que hablábamos de la parte emocional, pero también de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos puede el espacio incluso llegar a sanar. Y un entorno bien pensado es una herramienta silenciosa de bienestar.
No tenemos que verlo, no tenemos que notarlo, pero nos sentimos bien ahí y podemos desarrollarnos muchísimo mejor. Claro, porque nosotros como diseñadores de interiores lo que hacemos es, al final, manejar el comportamiento del ser humano. Y es de ahí de donde nosotros decimos que el poder transformador del diseño de interiores está en su capacidad de cambiar la manera en que vivimos, pensamos y nos relacionamos con nuestro entorno. No se trata solo de crear objetos o espacios funcionales y estéticos, sino de generar experiencias que mejoran la vida de las personas, impulsan la innovación y responden a los retos sociales, culturales y ambientales de cada época. Y entender esto también nos lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos como diseñadores de interiores, ese poder, por eso hablábamos ahorita del poder del espacio, de transformar la vida de las personas, de influir en ellas. Entonces, eso es un gran poder que tenemos, pero también una gran responsabilidad de hacerlo siempre con criterio, con ética y pensando en cómo nuestros espacios van a transformar y afectar la vida de sus usuarios, que para ellos es que siempre diseñamos. Ahí lo que Sandra mencionaba, otra de nuestras reflexiones, es que diseñar es transformar realidades. Cuando nosotros diseñamos un espacio, podemos transformar completamente cómo una persona vive, cómo se comporta, cómo habita. Claro, el verdadero cambio nace desde adentro, de los espacios que habitamos, de las personas que los viven y de nosotros, los profesionales que los soñamos. Porque cuando el interior se transforma, el mundo entero comienza a transformarse. Ahora vamos a hablar un poquito, siguiendo nuestro título que ya Sandra explicaba al principio, que hablábamos de espacio, pero también de creatividad. Y hablamos de creatividad como el motor del diseño, como ese engranaje que lo genera. Entonces, vuelvo otra vez, vamos a nuestra aplicación. Tenemos aquí un objeto que todos podemos reconocer, ¿cierto? Ahora, Sabemos lo que es. un objeto cotidiano. Exactamente. Y la pregunta sería, ¿para qué sirve esto? Entren de nuevo a la página. Meti.com es el mismo código y con una sola palabra, dos, ¿para qué sirve este objeto? Bien. ¿Cuál es su uso? ¿Para qué lo usamos? Ahí van saliendo. Mientras más grande se vea la palabra es que más se repite en sus respuestas. Tenemos ahí para descansar. Bueno, descansar es como la que más sale para sentarse, para acomodarse, acomodar el cuerpo. Dicen que es un símbolo, pero básicamente todos dicen lo mismo. Tal vez con alguna palabra distinta, pero todos dicen que es para sentarse, para estar cómodo, para descansar. Y es verdad, eso es lo que nos dice la lógica y como la respuesta obvia es que es un objeto para sentarse, para descansar. Pero ¿qué pasa? Ahora, nosotros queremos retarlos y queremos que se olviden de esa función habitual que tiene ese objeto cotidiano y que piensen y nos digan qué otro uso o experiencia podemos inventar con ese objeto cotidiano. Queremos que lo piensen, pongan a volar su imaginación, vamos a abrir un poquito la mente, porque ¿qué pasa? Si ese objeto que es para sentar, decimos, pero ¿qué forma tiene? Tengo como niveles en ese espacio, porque tengo el piso, luego donde me siento, y si yo transformo ese objeto y se convierte en una escalera, una escalerilla para alcanzar, puede ser. Es la misma silla con una transformación, que es una palabra que vamos a estar usando mucho durante toda la presentación. La transformamos y es la silla, pero ahora con esa transformación es una escalera. Pero ¿qué pasa si seguimos abriendo la mente y digo, bueno, pero ahora quiero, ¿qué otras cosas puedo hacer con ella? Puede ser algo más lúdico, que me sirva a lo mejor para... Vamos a esperar a ver qué dice. No, porque no... Pero sigo abriendo la mente y digo, bueno, como le decía, algo lúdico, donde esto me puede servir como otra transformación. Le pongo unas cuerdas, lo cuelgo y ahora es un columpio. Me puedo sentar, puedo descansar, pero puedo jugar también con él. Es el mismo objeto, pero vamos transformándolo. Y si sigo abriendo un poquito más la mente y pienso que otras cosas se puede convertir en un estante para plantas o para cualquier otro objeto.
Partimos de una misma silla, un mismo objeto, y lo hemos ido transformando pensando en otros usos y otras cosas. Más allá de lo obvio, podemos utilizarlo. Todo el mundo tiene una silla en su habitación, una butaca, que ahí que va para la ropa siempre, ¿verdad que sí? Por más que queremos, siempre hay una silla que ahí está colgada la toalla, un abrigo, un sombrero, una gorra. Pero entonces si pensamos esa silla realmente como un objeto para colgar, para guardar ropa, eso puede ser también. Y entonces miren cómo vamos transformando. Y si nos vamos más allá todavía, y no tiene que tener una función en particular, también el diseño tiene una parte estética y de evocar emociones. Y transformamos nuestra silla completamente y se convierte en una escultura, en un elemento icónico en el espacio, que nos proporcione placer, que nos guste, que armonice, que sea como un statement piece. Y fíjense que partimos de ese objeto sencillo, cotidiano, pero abriendo nuestra mente y haciendo uso de la creatividad, pudimos transformarlo en muchas cosas diferentes. Claro. Y hoy queremos invitarlos a que vean más allá de lo evidente, que rompan con patrones y transformen lo ordinario en algo extraordinario. Y así es como nosotros debemos de reimaginar los espacios. Debemos de saber para qué diseñamos, qué necesitamos y entonces dejar volar la imaginación y ser capaces de transformar esos espacios. La creatividad es un proceso de transformación. Siempre que definimos esa palabra, creatividad, nos vamos mucho a la parte de crear. Es crear, es hacer algo nuevo, sí, pero creatividad también es transformación, cambiar lo que ya existe en algo nuevo, en algo distinto. Y la creatividad es el motor, es el corazón del diseño, porque ella es la que nos permite realmente romper límites, romper patrones y usar esos límites y convertirlos en oportunidades. Y también espacios que son comunes, así como hacíamos ahorita con ese objeto común, lo transformamos en muchísimas cosas. Un espacio común podemos transformarlo en un lugar que tenga verdadera alma. Claro que sí. Así como dice Jerry, la creatividad es el verdadero motor del diseño de interiores, porque no es suficiente con organizar espacios o elegir colores. Es necesario imaginar cómo ese espacio puede transformar la vida de quienes lo habitan. El diseño, como todos sabemos, no es arte, es resolver problemas, es crear ambientes funcionales con identidad. Y es a través de la creatividad que es posible convertir límites en oportunidades y unir lo funcional con lo emocional y proyectar futuros posibles. Sin creatividad, el diseño sería solo técnica. Con creatividad, se convierte en experiencia, en innovación, en cambio. El reto de hoy de los diseñadores de interiores es que debemos asumir espacios que transformen experiencias, que integren tecnología, que integren sostenibilidad y creatividad. Para romper con los límites tradicionales del diseño de interiores, primero debemos replantear el propósito del espacio. Se diseña para transformar experiencias humanas tales como productividad, bienestar, aprendizaje, creatividad. Por eso, debemos escuchar al usuario y pensar en futuros posibles, espacios híbridos, entornos inmersivos, realidades aumentadas. Se trata de imaginar lo que aún no existe, explorar materiales inteligentes, reciclados, modulares, de bajo impacto ambiental. Para romper los límites se deben integrar otras disciplinas como la tecnología, la psicología, la sostenibilidad, la neurociencia, la ingeniería, el arte digital. Se trata de crear espacios que aún no existen, pero que respondan a la manera en que vivimos, aprendemos y soñamos. Y así es como el diseño de interiores deja de ser tradición y se va a convertir en innovación. Pero la creatividad también no es como una técnica, no es un fin en sí mismo. La creatividad es el camino hacia todo y la creatividad es una actitud. Tampoco es algo que asociamos mucho a la inspiración y a lo que el momento y que estoy bloqueado, que los estudiantes que tenemos por aquí les encanta, profe, que estoy trancada, me bloqueé. Pero la creatividad es una actitud, es un trabajo constante.
la única manera o la mejor manera de desarrollar la creatividad es trabajándola y creando todo el tiempo. Entonces, eso sí me gustaría que se quedara, que la creatividad no es el fin, sino el camino que transitamos para todas las transformaciones, en nuestro caso, del espacio y del diseño de interiores. Claro, y como decimos, la creatividad no es un modo de vida, es una forma de pensar. Y debemos de entrenarnos en esa manera de pensar. Si nosotros queremos revolucionar el diseño, si nosotros queremos crear espacios que realmente llenen y que cumplan con todas las necesidades de sus usuarios. Así es. Y ahora hablemos un poquito, hablamos ya del espacio, de la creatividad, pero entonces del futuro del espacio exterior. ¿Cómo vemos que se va desarrollando? ¿Qué nos espera próximamente con el futuro? Y muchas veces, y un poco esta imagen que está aquí también como un poquito provocadora, cuando pensamos en futuro nos vamos directamente a pensar en la tecnología. Y definitivamente la tecnología es un componente muy importante del futuro, una tecnología que ya tenemos aquí, que se sigue desarrollando y se desarrollará muchísimo más. Cosas que Sandra mencionaba como la realidad aumentada, pero también inteligencia artificial, que es un tema que hablamos todos los días y estamos en constante, ella va mucho más rápido que nosotros, pero vamos a ir tratando de caerle atrás a la inteligencia artificial, que aprovecho. El 100% de las imágenes que están presentadas en esta, que están mostradas en esta presentación fueron realizadas con inteligencia artificial. Diferentes programas, pero todo el 100% fueron generados con IA. Entonces, es un recurso que nosotros tenemos. Y esta tecnología definitivamente va a cambiar la forma en que diseñamos, no solamente cómo vivimos los espacios, integrando esas tecnologías a nuestro diario vivir, sino también a nosotros como diseñadores la utilizamos para nuestro proceso de trabajo también. Y así como hice esas imágenes con IA, hay muchas otras cosas que nos pueden ayudar en nuestro proceso de diseño. Pero aunque les decía que siempre que pensamos en futuro, pensamos primero en tecnología, las tendencias globales y el de cómo perfilamos y vemos el diseño de interior, la tecnología es una herramienta, es un componente más, pero hay otros factores mucho más importantes que afectan y que van a afectar la manera de pensar y de trabajar el diseño de interiores. El diseño interior moderno, y lo que proyectamos es que tenemos como un nuevo renacimiento, donde el usuario es el centro hoy más que nunca, por todo eso que ya hemos venido hablando, es el centro de todo lo que hacemos. Claro, y aparte de eso, Jerry, los usuarios ya no buscan, ya no quieren espacios que se vean bonitos, sino espacios que creen experiencias memorables. Los espacios deben ser narrativos, los espacios deben contar una historia. Los espacios crean recuerdos, así como hablábamos ahorita de todo lo que nos afecta, pues también nosotros podemos crear. Muchas personas pueden llegar a un espacio y a lo mejor no recordar cómo se veía, pero recuerdan cómo se sintieron en él. Claro, Y también el diseño es multisensorial, no solamente es lo que puedo ver y tocar, pero lo que puedo escuchar, lo que puedo leer, ya todos esos componentes son esenciales en cualquier proyecto de diseño interior, por eso mismo de que evoca nuestra memoria emotiva, lo que nosotros habitamos y percibimos del espacio. claro. Los espacios transmiten valores, emociones e identidades. Por ejemplo, al inicio de nuestro conversatorio, tú hablabas de los hospitales, pero por ejemplo, cuando nosotros llegamos a un espacio de hospital, si ese espacio no nos transmite confianza y calma, definitivamente la recuperación es un poco más complicada, porque marca nuestra actitud ante ese espacio. Así es. También el futuro del diseño interior no es individual, es en red. Así como el ser humano, el usuario es el centro, no es el usuario él solo, sino en comunidad, porque a través del diseño de interiores también podemos fomentar comunidad, interacción. De la forma en que nuestro espacio esté diseñado, pues nosotros podemos influir en, no solo en el individuo, que muchas veces pensamos en el usuario como el que habita la casa, el dueño de la oficina, el empleado que trabaja ahí, pero también como comunidad, como sociedad, el diseño interior también influye. Claro, y nosotros como diseñadores de interiores tenemos nuevas funciones y entre ellas podemos destacar que somos estrategas espaciales. El diseñador debe analizar cómo los espacios afectan la conducta, la productividad y el bienestar, trabajando con psicología, tecnología y sostenibilidad. ¿Qué pasó? Continúa. Es que también como diseñadores somos facilitadores de comunidades y de redes.
Diseñamos lugares para fomentar la interacción y la colaboración. Somos innovadores sostenibles. Debemos integrar soluciones responsables y circulares en el diseño. El diseñador de interiores del futuro combina creatividad, estrategia y responsabilidad social. Nos saltamos pero no importa. En el colegio aprendimos que el orden de los factores no altera el producto. Entonces volvemos atrás. Algo también importante en los espacios de cara al futuro es que cada vez más necesitamos espacios que sean híbridos y resilientes, que se adapten al cambio. Tenemos cambio climático. Tenemos una experiencia reciente de una pandemia donde todo cambió. Entonces tenemos que tomar esos aprendizajes y saber que lo único constante es el cambio. Y así como tuvimos esa pandemia, puede pasar otra cosa. Hablaba del cambio climático. La idea es que el espacio interior sea flexible, que permita muchos usos, y también al permitir esa flexibilidad podemos hacer que los usuarios, cada usuario tenga una experiencia diferente en el mismo espacio. Espacios que sean resilientes, que puedan no solo cambiar, sino sobrevivir y sobrellevar todos los cambios que pueden ser ambientales, culturales, sociales, económicos, son muchos los factores. Por eso hablamos de ese poder del diseño interior, no solamente como algo estético, como algo bonito, sino como una influencia real en la vida de las personas y de las comunidades. Claro. Por eso el futuro exige que el diseño de interior deje de ser solo un producto y se convierta en un agente de cambio, tanto cultural como social. El diseñador del futuro debe entonces combinar creatividad, estrategia y responsabilidad social. Importantísimo esa parte también, que no podemos dejar de lado la inclusión, la accesibilidad de nuestros espacios. Siempre, eso debe ser como uno de los parámetros primordiales, que cada vez que vamos a diseñar un espacio, no solamente si me lo requieren o si el proyecto lo amerita, todos los espacios deben ser inclusivos y deben ser accesibles para todas las personas. A la ahorita de cambio climático, pero también tenemos muchos temas de movilidad, las migraciones, donde de una cultura a otra pasan de un lugar. Entonces, este diseñador que nosotros visualizamos, como le llamamos como el diseñador del futuro, debe tener estos puntos muy claros y muy integrados. Esto que hemos conversado aquí, la idea era, como les comentaba al principio, dar algunas reflexiones de lo que nosotros en el día a día pensamos, conversamos, sobre todo por nuestra conexión con la academia, que estamos constantemente en contacto con estudiantes y estamos formando esos nuevos diseñadores. Y siempre nos preguntamos hacia dónde vamos, cuál es el rol de ese diseñador que estamos formando. Y nuestra intención aquí, más que darle unas pautas, es como encender una chispa, sembrar una semillita de la importancia de pensar diferente, de cambiar, así como decía Sandra al principio, cambiar desde dentro. Y tenemos aquí 3 palabras que creo que son un poco el mensaje. Es un llamado que le hacemos a ustedes a innovar. Claro, a no tener miedo, a romper lo establecido. Así como presentamos la silla y le pedimos que pensaran, no en el objeto, sino que pensaran en cosas diferentes, que tuvieran ese pensamiento disruptivo. Asimismo, tenemos que innovar en esa onda. Crear, nunca dejemos de crear. Claro, la creatividad siempre úsenla como motor de cambio. Obviamente, amarrado a todo lo que es el diseño de interiores, a la esencia del diseño, a la razón de ser, que es transformar espacio acorde al usuario, acorde a los planteamientos políticos, sociales y económicos y culturales en el que estamos insertos, porque de nada nos sirve crear mega espacios interiores que no respondan a nuestras necesidades. Y por último, repensar el espacio, abrir nuestra mente, romper límites, romper patrones para poder lograr verdaderamente esa transformación. Claro, pero repensar de manera con una conciencia de futuro, con una conciencia de lo que es el diseño y de lo que buscamos a través de él. Para el futuro no se diseña mañana, el futuro se diseña hoy. Revolucionemos el interior para transformar el mundo desde adentro hacia afuera. Muchas gracias.